¿Qué tal? ¿Cómo están las amigas de aquí? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Esta, para quienes no conocen, es una actividad de divulgación científica para la comunidad valdiviana y de la región. Nosotros en la Facultad de Ciencias hacemos esta actividad para abrir las puertas de la universidad hacia la comunidad, tratar de crear un vínculo más directo, que ustedes se sientan cómodos, que puedan participar, que pregunten, que aclaren sus dudas y que tengan un contacto más directo con los científicos, que salgan en el fondo de sus laboratorios o de su área de confort, porque generalmente los científicos estamos más concentrados en el área de expertise de cada uno, pero pocas veces nos enfrentamos a un público diverso como el que tenemos hoy día. Así que muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Le damos las gracias al Club de la Unión, que como siempre nos facilita el espacio para realizar esta actividad, y a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión de estos eventos. Los encuentros con ciencia se realizan una vez al mes, generalmente, a veces dos, con distintos temas de ciencia. Así que quienes estén interesados, hay unas listas que andan por ahí en las mesas, que pueden anotar su correo electrónico y su nombre, ojalá lo más legible posible, para que yo pueda enviarles la invitación de los próximos encuentros con ciencia. Hoy contamos con Pablo Donoso, ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile, magíster en ciencias, mención manejo de ecosistemas forestales de la Universidad de Nueva York de Estados Unidos, doctor en manejo de ecosistemas forestales, académico del Instituto de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Ha participado como responsable y co-investigador de diversos proyectos de investigación, tales como FONDEF, proyectos de CONAF, del INFOR, FONDECIT, y actualmente es responsable del proyecto FONDECIT, raleo de densidad variable para mejorar el crecimiento, la heterogeneidad y la biodiversidad. Y esta tarde nos va a presentar el rol del manejo de los bosques nativos. ¿Cómo funciona esta actividad? Es que el expositor presenta, él puede ir interactuando también con ustedes pueden hacer preguntas entre medio si lo desean, y al final la idea es que formemos una conversación, que participen, que se atrevan. Esta actividad es para ustedes, para el público más general de la comunidad valdiviana, así que los invito a participar y agradezco a todos quienes están aquí hoy en un día soleado, acompañándonos, y a quienes nos han acompañado durante todo el año en los encuentros con ciencia. Así que los esperamos después en enero en los próximos encuentros. Así que muchas gracias, Pablo. ¿Funciona o no? Bueno, gracias, Carla. Veo que es todo un desafío esto, porque hay que moverse bastante, pero hoy día le decía a mi hija que está ahí que justamente una de mis manías cuando doy charla es moverme bastante y caminar bastante, así que ojalá que pueda hacer contacto visual con todos, y bueno, parece que se escucha alto bien, así que por ese lado creo que no hay problema. Bueno, gracias, Carla, por la introducción. Yo le puse esta pregunta a esta presentación porque Siempre Verde puede significar muchas cosas. Siempre Verde de partida es un tipo de bosque, lo que comúnmente conocemos como selva valdiviana se llama Siempre Verde, pero la intención principal de ponerle Siempre Verde en realidad tiene que ver con que si hacemos bien las cosas con los bosques, podemos permitir que estos sigan teniendo su color característico, que es verde, es decir, que sea siempre verde. Y si no la hacemos bien, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel general, que es pérdida de bosque, aumento de los desiertos y cosas de ese tipo. Y en ese contexto, yo como forestal y como persona que trabaja metido en los bosques, haciendo manejo de bosques, que ya voy a explicar qué es lo que es esto de manejo de bosques, creo que tengo y tenemos los forestales en general un rol importante en este tema de mantener los que hoy día son ecosistemas forestales
mantenerlos como tal, mantenerlos sempreverdes. Y en ese sentido, eso es lo que quiero hablar hoy día, el rol del manejo de los bosques, que voy a explicar enseguida a qué nos referimos. Seguramente todos tenemos contactos con los bosques. Un colega de la Universidad Católica de Temuco, forestal también, la Universidad Católica de Temuco hizo un estudio de los proyectos que allá tienen de investigación, y el 90% de los proyectos de la Universidad Católica de Temuco están por alguna otra vía relacionada con los bosques. De modo que todos nosotros tenemos sin duda alguna relación con los bosques. Pero para resumir, ¿cuáles son las demandas principales que en general la sociedad tiene respecto a los bosques? Productos madereros, alimentos, lo que generalmente se llaman productos forestales no madereros, que es un lenguaje que se usa, energía, ¿para qué decir, cierto? El tema de la leña acá en Valdivia y en el sur en general, que es un tema muy candente en este momento, flora y fauna, conservación de la flora y fauna, hábitat, donde vive la flora y fauna, una cantidad importante de la flora y la fauna del mundo vive en los bosques, salud en general, y sin duda en ese mismo contexto recreación para los seres humanos, y finalmente obviamente los bosques tienen una importancia importantísima a nivel mundial en distintos ciclos, y sin duda uno de los más importantes en el tema que hoy día nos agobia tanto, que es el cambio climático, del clima en el fondo, en el ciclo del clima. La FAO, la Organización Mundial de Alimentos, hizo un estudio en 2010 en que visualizó en qué la sociedad le asignaba mayor valor a los bosques, y determinó eso: un 30% a producción, un 8% a protección del suelo y del agua, un 12% de conservación de la biodiversidad, que creo que es más o menos la cifra de áreas silvestres protegidas que hay en el mundo, servicios sociales varios, un poco 4%, usos múltiples, que es muy importante el tema de los usos múltiples en los bosques. No, generalmente los bosques no se usan solamente para una cosa, sino que para muchas cosas distintas, y otros más. Entonces la sociedad tiene muchas y diversas demandas hacia los bosques. ¿Y cuáles son los bosques? ¿Qué son los bosques en el mundo? Este es un mapa del mundo que muestra dónde están los bosques. Si se fijan, bueno, ese color crema es donde no hay bosques, y los bosques están reducidos a una porción del planeta que en su extremo norte, ese color medio, no sé, morado, son los que se llaman bosques boreales. Son bosques típicos de Finlandia, de Noruega, del extremo norte de Alemania, de Siberia en general, son los bosques boreales, y de buena parte de Canadá también, es decir, los bosques que están en el extremo norte del planeta. Nosotros también podríamos tener bosques boreales en el hemisferio sur, pero si se fijan, el hemisferio sur las masas terrestres del hemisferio sur están en latitudes no analogables a las del norte, que están muy cerca del polo. En el sur son muy pocas las superficies cercanas al polo. De hecho, las más cercanas son justamente las del extremo sur de nuestro país, de Chile. Entonces tenemos los bosques boreales, luego tenemos los bosques templados, que son los que están abajito del morado, incluyendo algunos bosques en Chile, en Nueva Zelanda, en el sur de Australia, y no más que eso. En el hemisferio sur tenemos muy pocos bosques templados. Y finalmente todo lo que está en verde, que es lo que son los bosques tropicales, que son en general para el público común los bosques más conocidos que hay en el mundo, y que también son los que hoy día sufren mayores tasas de deforestación también en el mundo. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay en bosque. Esto es menos de lo que hubo, es verdad, y podría haber más, sin duda, pero eso es lo que hay. Y eso es lo que hay para sostener, aparte obviamente no solamente a los humanos, pero en términos de población humana, para sostener a 7.000 millones de personas, y a una población que va en crecimiento.
Entonces, y ahí, bueno, se ve fundamentalmente que en África sube y sube y sube, y no se sabe cuándo va a empezar a detenerse, y en Asia las proyecciones dicen que va a llegar a un pic alrededor del año 2050 y ahí va a empezar a disminuir o a estabilizarse. ¿Y qué temas son los que le preocupan a la sociedad respecto a los bosques? La conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, continúa habiendo obviamente demandas de fibra y madera. Afortunadamente veo que la mayoría de las sillas y la mayoría de las mesas son hechas de madera. Seguimos demandando mucha madera y fibra. Y distintos servicios. Seguramente muchos de ustedes habrán hablado de la crisis del agua en Chile, camiones aljibes en el sur de Chile llevando agua a la gente, en el sur de Chile, es una cuestión insólita, de modo que el agua y muchos servicios adicionales son de alta demanda por parte de la sociedad. Y todas estas cosas se relacionan a los bosques. Buena parte de los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy día se relaciona a los bosques. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el tema este que dice la charla, manejo de bosques nativos, su rol para la conservación, pero primero vamos a pasar unas pocas diapos con el tema de qué es lo que son los bosques nativos. Y después vamos a hablar de esto de manejo y silvicultura, qué cosas extrañas son estos de manejo y silvicultura, pero ahí vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible, como una opción para la conservación de los bosques. Mi rol como forestal principal siempre ha sido contribuir a la conservación de los bosques, desde mi perspectiva de ingeniero forestal. Y creo que muchas personas que entran a estudiar forestal justamente lo hacen con ese fin, para contribuir a la conservación de los bosques a través de su manejo. Y para terminar con algunas reflexiones de este tema, de la pregunta grande esta que nos hacemos de siempre verde. ¿Es posible que estos bosques sigan siendo característicos en su color, que es el verde? Esa va a ser al final. Entonces, ¿dónde, qué y cómo? Partamos por eso para después entender un poco más esta idea del manejo. Este mapita, si se fijan, muestra en sus dos ejes, en el eje en el vertical la precipitación, en la horizontal la temperatura, y los bosques en el mundo se distribuyen fundamentalmente en base a esas dos variables, la temperatura y la precipitación. Y el sur de Chile tiene en promedio, ¿cuántos grados creen ustedes promedio anual? ¿Alguien se atreve a dar una cifra? 10. Por ahí, ¿cierto? Más o menos, 10, 11, 12 grados por ahí. Y temperatura media, perdón, precipitación media anual en los bosques del sur de Chile, en las cordilleras. ¿Alguien se atreve a dar una cifra? ¿En centímetros, en metros, en milímetros? 1500, 2000, y para las cordilleras va subiendo, ¿cierto? En la parte alta de la cordillera hay registro creo que fue un estudiante de la Universidad Austral, de 6 metros de lluvia. Así que, pero por lo menos por ahí, ¿cierto? Entonces pongamos ahí una cifra de 2300, 2400, ¿y qué es lo que nos da? Bosques templados lluviosos. Es decir, los bosques de Chile no solamente son bosques templados, sino que son bosques templados lluviosos. Crecen en esta franja en el mundo donde el clima es templado, pero además es lluvioso. Entonces los nuestros son bosques templados lluviosos. Pero aparte de ser bosques templados lluviosos, son bosques costeros. Y buena parte de por qué son lluviosos es porque son costeros y reciben mucha agua. Y estos bosques están en muy pocas partes del mundo. La mayor superficie de estos bosques está en la costa oeste de Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. La segunda mayor porción de estos bosques está en el sur de Chile y una partecita de Argentina, pasando la cordillera, un poquito más allá, para los que han ido a Argentina ya empieza la estepa patagónica.
Y lo otro es Nueva Zelanda y el sur de Australia. Seguramente varios de acá vieron El Señor de los Anillos. Ese está hecho en Nueva Zelanda y esos bosques son muy parecidos a nuestros bosques, esos bosques de Nueva Zelanda. Especies. ¿Qué especies son características de nuestros bosques? ¿Quién se atreve a decir algunas, salvo los colegas forestales que veo aquí en la mesa? Coihue, roble, ¿qué más? Raulí, avellano, tepa, laurel, ulmo, muy importante, don Carlos, buen punto. Estamos lingue, tineo, estamos súper bien. Nadie dijo álamo, aromo, qué sé yo, otras más. Coihue, raulí, alerce, ¿cierto? Nadie lo mencionó, pero es una especie de canelo, araucaria y ulmo. El que está al medio de este es ulmo. Esas son algunas de las tantas especies. Chile tiene aproximadamente 60 especies arbóreas, no estoy seguro, 60, 80, incluyendo las especies de Isla de Juan Fernández, más o menos, por ahí, entiendo que más o menos ese es el número. ¿Y qué es lo que es un bosque? Un bosque es importante eso también, entender bien qué es lo que es un bosque. Un bosque o foresta, del latín foresta, justamente, es un ecosistema donde la vegetación predominante lo constituyen los árboles. En el caso de un bosque nativo chileno, los árboles de nuestro bosque. No solamente los árboles, sino que los árboles de nuestro bosque. Y la CONAF dice que un bosque está formado por especies autóctonas provenientes de regeneración natural o plantación, también podría ser con especies nativas, con las mismas especies existentes en el área de distribución original. Entonces, ese, no sé si se ve bien, ¿es un bosque nativo? No, es una plantación de eucalipto. ¿Ese es un bosque nativo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves tú de allá? La biodiversidad y se ve verde. Es una plantación de pino que tiene algunos árboles nativos adentro, pero es una plantación de pino, no es un bosque nativo. ¿Eso es un bosque nativo? Ahí se ve como reflejo de luz, pero ¿eso es un bosque nativo? ¿Qué árbol es ese? ¿Lo distinguen? Sí, o sea, no. Es una araucaria. ¿Pero ese es un bosque? No es un bosque, ¿cierto? ¿Y eso es un bosque? Por ahí. Muy maltratado. Muy maltratado, ¿cierto? Sí. Exactamente, por ahí dice don Carlos. Es un bosque muy maltratado, es un bosque degradado. ¿Y eso es un bosque? Sí. Eso es un bosque. Ese no es un bosque renoval. De hecho, después vamos a explicar lo que es un renoval para los que no saben, sino que es un bosque adulto, un bosque cercano, un bosque primario, un bosque en muy buen estado de conservación. Con mucho color, con muchos tamaños de árboles, con mucha estructura, con muchas cosas más. Entonces, eso es un bosque nativo. Ahora, tal como alguien preguntó un renoval, y yo dije, no, un bosque adulto, un bosque no es estático, los bosques no son estáticos. Me acuerdo de años atrás, hace como 30 años atrás, cuando el proceso de sustitución de bosques nativos en este país era brutal, se argumentaba, pero si los bosques viejos se están pudriendo, entonces hay que reemplazarlos porque si no se van a pudrir y se van a morir. Ese bosque viejo que mostré yo en la fotografía anterior, no es un bosque que se esté muriendo, es como que la población humana se estuviese muriendo porque hay muchos viejos. Así como hay viejos, hay otros de mediana edad, y hay jóvenes, y hay guaguas. Los bosques es lo mismo, los bosques están en permanente proceso de dinámica y de crecimiento, y por lo tanto, y eso es lo que se llama sucesión. Esto es una cuestión dinámica, y como se sucede un tipo de bosque de otro tipo de bosque, se llama además sucesión. Entonces, al principio, cuando ha ocurrido alguien, qué sé yo, alguien corta una pradera y después la abandona, por ejemplo, un campesino corta una pradera y después la abandona y se le empieza a llenar de guayecitos, de robles chicos, ¿cierto?, de otras especies.
es una etapa inicial, un bosque muy jovencito, pero con el correr del tiempo, estas especies que ganaron la pelea al principio, que se llaman especies pioneras, son las pioneras, las colonizadoras, van formando estos bosques donde todos los arbolitos tienen más o menos la misma edad, que se llaman justamente renovales. Se llaman renovales, en Chile lo usamos, en Argentina entienden otra cosa por renovales, pero en Chile usamos renovales, que son estos bosques secundarios también, porque secundaron a un bosque original o a lo que había antes, ya no son bosques primarios. Y con el tiempo pueden llegar a ser bosques como la foto que mostrábamos delante. Pero esto es cíclico. Esto cicla con el tiempo por muchos motivos. Y particularmente porque en nuestros territorios pueden haber tormentas, pueden haber deslizamientos, pueden haber incendios, pueden haber distintas perturbaciones. Ustedes saben que nosotros estamos para el lado de la cordillera de los Andes, estamos llenos de volcanes, de erupciones. Las erupciones generan deslizamientos de tierra, generan incendios. Hemos tenido erupciones en los últimos años todo el rato, el Chaitén, el otro, el que acá cerca, ¿cómo se llama? Cerca del lago Ranco, el Cauye, y muchísimos más. Hoy día vi que el Villarrica parece que estaba medio nervioso de nuevo. Es decir, es parte de nuestro país el que haya muchas perturbaciones que justamente alimentan este ciclo, esta dinámica, de que los bosques crecen y en algún momento son perturbados y vuelven a regenerar. Y ni hablar de las perturbaciones que causamos nosotros los humanos, ese otro tipo de perturbación. Y bueno, ¿dónde están los bosques? Es la otra pregunta. Los bosques en Chile fundamentalmente están aproximadamente desde Santiago hacia el sur. Y eso, de Santiago hacia el sur, significa básicamente que esto, según una clasificación de un colega que escribió este artículo, incluye los bosques australes, los bosques templados del sur y los bosques templados norte, pero en realidad lo que dice Australia aquí también son bosques templados. Pero básicamente están de los 32 grados hacia el sur. Y fíjense en este dato que es muy interesante, entre los 33 grados y entre los 42 grados, es decir, entre más o menos Santiago y Puerto Montt, están los bosques más diversos de Chile. Hacia el norte, donde además no hay bosque, pero sí hay mucha vegetación de distinto tipo, hay menos especies, y hacia el sur hay menos, y donde hay menos en Chile es en el extremo austral. Entonces tenemos esta zona que es la de mayor biodiversidad aproximadamente, para tener como referencia, entre Santiago y Puerto Montt. Y en esa zona hay muchas especies, además de ser muy diversas, hay muchas especies endémicas. Endémicas significa que son especies que son exclusivamente de Chile, que no crecen en ninguna otra parte del mundo. Y ahí hay muchas especies endémicas que nosotros conocemos, por ejemplo el olivillo, que probablemente muchos conocen el olivillo, una especie endémica, y una serie de otras especies, unos que son por ejemplo parientes del raulí y el roble, uno que se llama ruil en el sur, en el norte, endémico, y particularmente en esa zona de Talca, Linares, en esas cordilleras hay muchísimas especies endémicas. Y tanto es así que Chile, justamente esta zona, se fijan lo que ahí aparece como Chile central, pero parece una banda roja, está clasificada como uno de los hotspots mundiales de biodiversidad, como los puntos calientes de biodiversidad. Y eso no es porque necesariamente sea uno de los 25 puntos del mundo con más diversidad, sino que porque el hotspot de biodiversidad se define como lugares con excepcionales niveles de especies endémicas bajo excepcionales niveles de pérdida de hábitats. Entonces este grupo de gente dijo: focalicemos nuestro esfuerzo en los puntos calientes del mundo, nuestro esfuerzo de conservación. Y uno de esos 25 puntos es nada menos y nada más que nuestro Chile sur central. Ahora, ¿a qué se refieren con esto de excepcionales niveles de amenaza? Incendios pasados, talas pasadas,
Apertura del tren obviamente permitió el acceso a muchas tierras y apertura de muchas tierras también, que después se transformaron en tierras agrícolas y ganaderas, ¿cierto? Sustitución por plantaciones, de las 2,5 millones de plantaciones que hay hoy día en Chile, probablemente un 20, un 30% son por sustitución. Y esto lo sabemos todos, ¿cierto? Incendios. El año pasado, o sea, este año todavía, nada menos que 400.000 hectáreas de bosque, de las cuales un 25% especies de bosque nativo y el resto plantaciones. Y fíjense esta figura de acá, que no sé si se ve bien por el tema de la luz, pero estas columnas que se ven aquí, esas columnas, que es de una imagen satelital, corresponden ni nada más ni nada menos que los incendios de este verano. O sea, los satélites pudieron captar esas numerosas fumarolas gigantescas, monstruosas, de humo derivadas de los incendios de este verano. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en conclusión? Considerando estos distintos tipos de formaciones, los bosques adultos que vimos delante, los renovables, que son estos bosques secundarios, ¿cierto? Estos bosques jóvenes que hablábamos, generalmente constituidos por especies pioneras, y muchos bosques degradados también, como estos que aparecen acá. Y esta figura muestra, de los colegas Lara y otros más del Informe País del año pasado, muestra que hasta nuestra región de los ríos lo que más tenemos son bosques secundarios, bosques renovables que se dicen, es decir, tenemos casi nada de bosques prístinos, de bosques adultos. Y de ahí hacia el sur aumentan los bosques adultos y se distribuyen a una proporción más o menos parecida que en estos bosques llamados renovables. Sin embargo, esta figura nos muestra claramente lo que son los bosques degradados, porque según estimaciones recientes de un documento que se llama Política Forestal 2015-2035, ahí se habla de 4 millones de hectáreas de bosque degradado, pero como nadie ha sabido determinar bien cómo describirlo, en muchas figuras o mapas o diagramas como este simplemente no aparecen. Pero en total tenemos 13 millones de hectáreas. Y eso para nosotros, para los forestales, se clasifican en 12 tipos forestales, que es una forma que nos ayuda con la ley y con las cosas que se pueden hacer en un bosque o en otro bosque según el tipo forestal al cual pertenece, que son el alerce, el ciprés de la Huayteca, la araucaria, el ciprés de la cordillera, la lenga, el coigüe de Magallanes, el roble guano, el roble rauricoigüe, el coigüe ritepa, el esclerófilo, que es el bosque de la zona central, que es un bosque mediterráneo, el esclerófilo, y el siempreverde, justamente. Los dos más grandes son la lenga, el más grande de Chile, el tipo forestal, el tipo de bosque, por decirlo así, más grande es la lenga, el segundo es el siempreverde. Entonces, estos bosques de Chile están distribuidos en la región mediterránea, se llaman, después siguiendo al sur, están los bosques templados lluviosos valdivianos, los bosques templados norpatagónicos y los bosques templados magallánicos. Esa es la clasificación que se usa en ecología de los bosques. Esos son bosques siempreverdes clásicos, característicos, con algunas epífitas, como pueden ver ahí ustedes, epífitas que son esas plantas colgantes en los árboles. Los bosques andinos son característicamente bosques dominados por esas tres especies, coigüe, raulí, tepa, pero también por otras especies como mañío, como trébol, pero son bosques bastante más simples que los bosques que tenemos aquí en las tierras bajas y en la cordillera de la costa. El alerce, ya esto entrando en los tipos forestales emblemáticos, obviamente dos de los emblemáticos son el alerce y la araucaria, ¿cierto? Pero para ponerlo al tiro en contexto de esta charla, el alerce y la araucaria son tipos forestales que está prohibido intervenirlos por ley, a diferencia del resto de los bosques. Entonces, recuerden que recién vimos que los bosques chilenos son bosques de alta biodiversidad, y ya entrando a poquito en el tema del manejo de los bosques, resulta que hay estudios, varios, y algunos muy recientes, como este del año 2016, donde de hecho participa un colega de la Universidad de la Frontera, de Temuco, han delineado que hay una relación positiva entre la biodiversidad y la productividad. Bosques más biodiversos o más diversos
son más productivos. Y eso tiene que ver, en términos simples, porque si hay una sola especie en un bosque, esa especie, todos los árboles tienen los mismos requerimientos y ocupan los mismos espacios de raíz, los mismos espacios de luz, tienen las mismas demandas o similares demandas de nutrientes, de agua, etc. Pero si hay una segunda especie que ya tiene requerimientos distintos, se empieza a complementar con la primera. Y si hay una tercera, y etcétera, etcétera, puede haber mucho complemento entre las distintas especies. Y por eso que a mayor biodiversidad en general hay mayor productividad también. Y resulta que, bueno, esta es la zona que veíamos de la zona de mayor biodiversidad en Chile, que se nos está quemando. Si ven ustedes la coincidencia de los mapas, ahí traté, creo que esa es la punta de Concepción, esos son los incendios que les mostraba adelante, es decir, la zona de más biodiversidad y de bosques más productivos de Chile se está quemando, se está maltratando en general, como dijo, creo que tú dijiste maltratar delante, etcétera, etcétera. Y estos datos de mayor productividad en el mundo, bueno, como decía antes, hay una serie de estudios. Aquí están los bosques. Yo soy daltónico, así que estoy verificando si hay color, pero hay, parece. Los bosques mixtos de especies latifoliadas, de especies de hoja ancha, como las chilenas, están aquí y obviamente son mucho más altos que los bosques boreales y otro tipo de bosque. Es decir, ahí hay un estudio que demuestra, reciente, que es el que mencionaba antes, que demuestra que efectivamente son muy productivos los bosques a mayor biodiversidad. Y este estudio en Europa, donde los bosques son mucho menos diversos y mucho menos productivos que nuestros bosques, también muestra la misma línea, que hay una línea ascendente a más especies, 0 especies, 14 especies, aumenta la biodiversidad, aumenta la productividad, que es lo que aparece en el eje vertical. Entonces tenemos, en conclusión, a mayor biodiversidad, mayor productividad. Los bosques, cuando son más biodiversos, también son más resilientes. Yo creo que hoy día se usa harto la palabra en distintas profesiones y en distintos ámbitos, la palabra resiliente, que tiene que ver con esta capacidad de una vez que te golpean y caes, volver a levantarte, ¿cierto? Yo siempre pienso en el box. Resistente del gallo que le están dando duro y se queda parado y se le queda parado, no queda, y ahí sigue parado y resiste. Y resiliente es que si al final lo botan, bueno, logra levantarse, ¿cierto? Los bosques, mientras más biodiversos y más productivos también, son más resilientes, son más capaces ante perturbaciones de distintos tipos, como las que hemos visto, de volverse a levantar. Y eso, ante el escenario actual de cambio climático, obviamente que es muy favorable, porque en la medida que haya especies que se van afectando, bosques, ecosistemas que se van afectando por menor lluvia, por más calor o por distintas cuestiones que característicamente tienen que ver con el cambio climático, los bosques van a ser más capaces van a ser más resilientes y van a ser más capaces de enfrentar el cambio climático. Entonces, en resumen, tenemos estas dos condiciones de bosque en el sur de Chile, de bosques nativos, los bosques adultos y los renovables o bosques secundarios, que de nuevo, para insistir, el bosque adulto tiene mucha diversidad de tamaños, de especies, qué sé yo, y los renovables generalmente, como ven ahí, son muy densos, son muy tupidos, y muchas veces tienen pocas especies, pero otras veces pueden ser más diversos. Pero aparte de eso también tenemos muchos bosques degradados. Los bosques adultos tienen más biomasa que los bosques secundarios, que estos bosques tienen una estructura generalmente mucho más rica, como se ve ahí, tienen mayor diversidad, tienen menor productividad en el sentido de que los bosques jóvenes están creciendo. Los otros ya crecieron, alcanzaron su máxima biomasa en general y ahí están, dándose vuelta alrededor de esa máxima biomasa. Y los bosques adultos, obviamente, como se ve ahí, tienen árboles más grandes. Y aquí yo soy el que no leo a ese lado. Tienen distintas funciones ecológicas y al tener distintas funciones ecológicas también pueden proveer distintos servicios ecosistémicos que tienen que ver con los servicios que prestan
a nosotros, a los seres humanos. Ahora sí, espero que el diagnóstico haya quedado más o menos claro, una pincelada rápida de lo que son nuestros bosques, dónde están y cómo son. El escenario actual, mayoritariamente, salvo excepciones, de los bosques adultos, es que están, me gustó mucho la palabra de Marisa, maltratados. Hoy día están en general maltratados y son hoy día bosques degradados, que de ser bosques muy ricos, muy biodiversos, de mucha productividad potencial, de mucha biomasa, etc., se han transformado en esto, no sé si distinguen el verde claro, pero eso es mayoritariamente quila. Los que somos de acá todos sabemos lo que es la quila. Y los renovables, quizá no tan mal como los otros bosques, pero también en general tienden a ser maltratados. Yo conozco colegas a los cuales quiero mucho y respeto mucho, que están haciendo las cosas muy bien y me alegro por eso, pero estoy hablando en términos generales. Este es el escenario actual. Y bueno, hay colegas que tienen cifras del 5 o 10% de los bosques que se intervienen anualmente son efectivamente manejados. Entonces, la pregunta es la motosierra, en el tiempo pretérito del hacha, la corvina, la culpable de esto? ¿Qué opinan ustedes? No es la motosierra. El ser humano, ¿cierto? ¿Y por qué podría ser que el ser humano, qué podría influir en que el ser humano no trate bien los bosques? El desarrollo de la sociedad, el crecimiento de la población, de la de recursos naturales para poder seguir avanzando, construyendo más casas, más celulares, agriculturales, solares, también como se dice eso verde, pero la recargación. Marisa, ¿qué dices tú? Que es también por la ambición, por la irresponsabilidad, el egoísmo, el egocentrismo y sobre todo la irresponsabilidad hacia las actuales y las futuras generaciones. Es pan para hoy y hambre para mañana. Gracias. Ahí hay otra opinión. Yo pienso que falta regulación. Buen punto igual. Y además incentivo a los que vienen los bosques. Buen punto igual. También hay que considerar que... ¿Pueden hablar más fuerte? Piden acá. Claro, si me pasa el micrófono, es la regulación lo que pienso que falta, pero esa es una tarea de las autoridades. Y dentro de la regulación falta el incentivo a las personas que sí tienen los bosques y que aman esta naturaleza, sobre todo acá, del bosque por ser valdiviano. Hay que considerarse de que nuestra cultura, desde los tiempos de los españoles, ahora qué bueno. la cultura agrícola, ganadera, qué buen tema. ha sido eliminar el bosque. O sea, nosotros en general no tenemos una cultura forestal. Entonces, cuando los bosques han sido, y de hecho incluso hasta las leyes chilenas hablan de que hay que, ¿cómo se llama?, habilitar terrenos para la agricultura y la ganadería. Ya había un premio en la época del 30 del siglo pasado. Entonces, ha estado incentivado la destrucción de los bosques. Incluso el común de la gente dice que hay que limpiar. O sea, el bosque era como una basura, había que eliminarlo. Entonces, no tenemos una cultura forestal. Más que, como antes dijo aquí, los celulares y otras cosas. Si los bosques pueden dar mucho, pero si lo hacemos bien. Nosotros, nuestra profesión que recién a partir del año 50 del siglo pasado empezó a introducirse, y todavía personajes médicos, abogados, todavía ni siquiera saben de que los bosques se pueden manejar. Bueno, intervinieron creo que 4 personas y creo que las 4 personas pusieron los mismos 4 temas que había puesto yo aquí: educación, cultura, instituciones, y otra que quizás un poquito más compleja es mercado. Hoy día en general, yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad, en la entrada donde existían varias empresas, en la entrada norte de Valdivia, como 30 camiones con tepas de este porte entrando a la ciudad de Valdivia. Iban a buscar en esos tiempos hasta Chiloé tepa para
ya no queda. Entonces, al decir mercado, me refiero a eso, ya en general están tan deteriorados los bosques nativos que ya no quedan posibilidades para un propietario de tener 3 palitos de, qué sé yo, de ulmo y venderlo a alguna parte a un precio razonable, porque ya no existe ese mercado, ya existe el potencial, pero no existe. Entonces, justamente, educación, cultura e instituciones son las 3 principales cosas que mencionaron ustedes, 4 personas creo que hablaron delante. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan ustedes? Ustedes son una muestra de la sociedad. ¿Qué esperan ustedes de los bosques nativos? Terminar con la desertificación de los terrenos. ¿Cómo? Que no se sequen las cuencas de agua. ¿Qué más? ¿Ah? Será que una conservación bien amplia. Creo que la palabra conservación puede incluir, ¿no es cierto?, el mismo manejo del bosque, como dice la persona igual acá. Exactamente. Incluye, ¿no es cierto?, el bosque protege a los recursos hídricos, ¿no es cierto? Yo creo que un manejo bien amplio. Conservación en términos globales. Sí, como correcto. Una persona adelante allá dijo que falta mayor regulación, ¿no es cierto?, de las instituciones. Eso se puede regular bastante. Uno de repente ve no se le comentaba acá, uno ve mucho en el cable a veces que países como Canadá, cuando tienen mayor superficie, por el sector norte de Estados Unidos, en donde las personas que viven en zonas rurales tienen pueden compartir bien con el bosque, saben que es un sistema que no pueden agotar, ¿ya? Obviamente tiene mayor superficie que Chile, pero sí se puede regular, es parte de la cultura. Parte de la cultura. Sí. Una reducción. Habla fuerte para que te escuchen allá. Eso. Una reducción de una cultura de la madera de calidad. Una cultura de la madera de calidad. Muy buen punto, bueno. ¿Algo más? ¿Qué dijo? Una cultura de madera de buena calidad. ¿Así fue? ¿Pero de qué tipo de madera estamos hablando? Madera nativa. Y vamos a volver a ese punto de la madera de alta calidad. Yo tengo un tema, perdona. Espero la sociedad chilena ante los bosques nativos. O sea, yo espero que no se siga comprando ulmo en el verano o en realidad como para abastecerse para la leña. Ya, o sea, yo sé que el precio de la leña es lo más accesible, pero yo espero que no se use el bosque nativo para el consumo de leña. Yo espero que la gente o que haya políticas que permitan aislar la casa, aislar los hogares, ya, para poder tener cierto para poder tener más eficiencia, ¿ya? O sea, yo espero que eso disminuya las tasas de corta de bosque nativo para ellos. Punto. Estoy totalmente en contra de lo que dice Pato Romero, porque los bosques tienen que ser manejados. Y los bosques, para ser manejados en primera instancia, el único producto que va a salir de renovar y que sale es leña, y la leña tiene que venderla, y tiene que ser el manejo bien regulado, para que pueda haber productividad en el tiempo y pueda haber, para que pueda productividad en el tiempo y pueda hacer un manejo que sea sustentable por el crecimiento del bosque. Si no hay manejo, los bosques lo que sale. Si no hay intervención, ¿qué es lo que vamos a hacer Pato Romero con esa leña? La vamos a botar en el bosque. Hay que venderla, hay que hacer productividad. Y sí se puede vender ulmo, pero puede estar regulado. Puedes vender roble, puedes vender laulí, puedes vender ulmo, y todos los productos del siempre verde pueden ser absolutamente sustentables. Eso sí que es lo principal, que sea absolutamente sustentable. Bueno, hay tema de discusión. Una más y para poder seguir después, porque me quedan varias láminas igual, pero por favor. ¿Y qué significa eso? Pero sería muy drástico porque actualmente nosotros ahora estamos como entidad esencial. Bueno, para poder seguir avanzando y complementando las 3 intervenciones de ustedes,
La ansiedad de Pato, de Patricio, que es colega mío, igual que Oscar, tiene que ver con que hoy día la tendencia es que se sigue haciendo mal. Pero la posición de Oscar tiene que ver con que si se hicieran bien las cosas, obviamente sí, podríamos obtener leña, humo y otras cosas y ni arrugarnos, digamos, ni siquiera hacernos problemas. Y el planteamiento de la persona allá atrás al final tiene que ver con lo mismo, porque no entiendo que tú no te refieres a ponerle candado a los bosques, sino que a cuidar los bosques justamente para que puedan seguir produciendo bienes y servicios que, bueno, que lo hemos visto ya varias veces. Entonces, bueno, me imagino que se pueden imaginar también qué es lo que debe hacer un forestal o a qué está llamado un forestal. Y pongo entre paréntesis la palabra silvicultor, porque no todos los forestales están todo el rato metidos en el bosque. Hay personas como qualquier profesión, no todos los médicos son ginecólogos. Hay algunos psiquiatras, como ahí la amiga que veo ahí al frente, hay, qué sé yo, médicos cirujanos, y hay múltiples médicos, tipos de médicos, no todos los forestales son silvicultores, y aquellos que estamos metidos en el bosque cultivando la selva somos los silvicultores. Entonces, ¿qué debe hacer un forestal que está metido en el tema de la intervención de los bosques mismos con un bosque nativo? Yo creo que en realidad la respuesta es más o menos se ha desarrollado en todo lo que hemos estado hablando. Pero obviamente al final no el forestal, sino que el dueño del bosque es como que estuviese con un bisturí, puede hacer las cosas bien o las puede hacer mal. Pero un forestal, básicamente, ¿en qué consiste? Para entrarnos en el tema del manejo del bosque y de la silvicultura, al final, ¿qué es lo que hace un forestal? Un forestal en el bosque lo que hace esencialmente es controlar la luz. La luz es el elemento fundamental bueno, con la luz hay fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, con la luz crece la vegetación y crecen los bosques. Entonces, el forestal lo que hace básicamente es controlar la luz en el bosque, que entre más luz, en definitiva, para que haya más regeneración, que para que los árboles que quedaron en el bosque crezcan más rápido, esencialmente, pero también para controlar que entre una especie o entre otra, etcétera, etcétera. Y con eso el forestal controla la trayectoria del bosque. ¿Se acuerdan que le hablé de la sucesión y la dinámica de estas distintas etapas del bosque? Bueno, eso lo puede alterar el forestal en una u otra dirección, y esa dirección va a ser la que demanda el propietario. El propietario puede ser el Estado, puede ser una comunidad campesina, puede ser un propietario que tenga distintos intereses, etcétera, etcétera. Lo importante es que más allá de los intereses del propietario, el forestal, que por esencia es un ecólogo forestal, uno no puede manejar un bosque si no sabe ecología. El forestal es el responsable de decir, ok, tú quieres ganar mucha plata, pero esto tiene límites, esto también hay que respetar la ecología de estos bosques. Y entonces, en el escenario actual, y más o menos con este diagnóstico colectivo que hemos hecho y estas demandas que han ido saliendo, la pregunta que uno se hace es ¿hacia dónde se dirige Chile? Que es un artículo que escribimos con Lucho, colega que aquí está también presente, hace como 10 años atrás, que sería interesante volverlo a escribir, pero por lo menos el tema de los bosques nativos, desgraciadamente parece que no ha habido mucho avance, salvo en temas de que hoy día hay una política para el bosque nativo. Pero bueno, cuando nos preguntamos ¿es Chile un país forestal? ¿O podrá llegar Chile a ser un país forestal? Entendido que un país forestal es aquel país que convive bien con sus bosques, cuya cultura cuida los bosques, que es lo que habló alguien delante. Tenemos la opción de seguir en el círculo vicioso actual, que bueno, que por lo demás es un círculo vicioso en el que está metida la humanidad, no está solamente Chile en ese círculo vicioso, sino que está la humanidad entera, o pasar a un círculo vicioso con un accionar positivo, un equilibrio y sustentabilidad social y ambiental, con señales y noticias positivas que estimulen el desarrollo de valores y buenos hábitos, la satisfacción y la felicidad, y en definitiva que el éxito, como alguien dijo también de este tema del egoísmo, creo que fue Marisa, el éxito no sea solo personal, sino que también sea por el bien común,
y que esté centrado en un desarrollo integral. Y ahí, ya entrando en el área chica del manejo de los bosques, es donde, como decía antes, los forestales somos en definitiva, desde el punto de, hay muchos bosques que se intervienen en forma ilegal, sin plan de manejo, que todos deben haber visto en las carreteras, se supone que hay que manejar los bosques con plan de manejo, pero hay muchos bosques que simplemente la gente los interviene y no hay plan de manejo. Aquí hay un colega de la CONAF que quizás sabe las cifras, pero muchos bosques se intervienen sin plan de manejo. Y justamente, bueno, en la línea también de lo que decía el colega aquí, Oscar, nosotros podemos intervenir estos bosques que son los renovables que hablábamos, estos bosques jóvenes, que tienen esa característica tremendamente tupidos, densos, obviamente que los podemos intervenir, y cuando son muy delgados, obtener mucha leña, como se muestra aquí en la foto, y no solamente una vez, podemos volver a intervenirlo y obtener más leña, pero a poquito, en la medida que empiezan a engrosar los bosques, también podemos obtener trozas con las cuales se produce madera, y probablemente madera de alta calidad, como decía Alfredo delante. Pero ahí no se acaba la historia, sino que después nuestra responsabilidad es que esos bosques vuelvan a regenerar y que el ciclo continúe. Y ese ciclo justamente es el que tenemos los propietarios en general de los bosques y los ingenieros forestales el deber de mantener en el tiempo. Y esta redondela en el fondo es un sistema. Tenemos que permitir que los bosques funcionen a través de este sistema que se llama silvicultural, porque tiene que ver justamente con la silvicultura, ¿cierto? Con el cultivo de los bosques. Por el caso de los bosques adultos, es distinto, porque los bosques adultos como ese, que se muestra ahí, deberían ser manejados de una forma de que sigan teniendo unas características similares. Es decir, no cortar un bosque adulto para tal raza, para que se convierta en un renuevo joven, sino que lo ideal es mantener estos bosques en términos generales, bajo esas condiciones, con más luz, como se ve acá, como se ve ahí, con más luz, y volver a intervenirlo, y mantenerlo en una condición similar en el tiempo, con la diferencia que en este ciclo de manejo de este tipo de bosques nos mantenemos, obviamente no volvemos a su condición prístina si es que los estamos manejando. Oscar, ¿tú qué quieres decir? Solamente decir que la legislación actual vigente, que es importante que la gente lo sepa, nosotros que somos agricultores y que tratamos de tener el concepto del manejo sustentable por año, en el tipo rorraco o roble raulicoide, la ley permite hacer cada raza en este momento. Sí. Y se puede hacer cada raza y plantar. Y volver a foja cero, o sea, tener un campo completamente checado para volver a plantar, ¿cierto? Y esperar una venta permanente. Y es increíble que en el tipo forestal siempre verde también se permita hacer cada raza. Y en faja, esperando que haya una regeneración, cosa que estoy completamente en desacuerdo. O sea, claramente dejar que el manejo sustentable no es llegar a foja cero y tratar de plantar de nuevo, y es re importante. Ajá. ¿Puedo decir algo? Perdón. Es con respecto a lo que decía un señor por acá, para ustedes, que faltaba mayor regulación. La mayor regulación se da por una legislación, pero la legislación está influenciada por los grupos económicos que ya sabemos que están coludidos con los legisladores que están en el Congreso, los que a su vez permiten que no se legisle en base a lo que realmente se necesita. Tenemos el ejemplo de la ley de bosque nativo, que estuvo rebotando 16 años en el Congreso. Y recién ahora, con los incendios forestales del último verano, que fueron catastróficos, yo noto y lo veo por los distintos grupos, que aunque para otros sea muy básico el nivel, pero en distintos grupos de Facebook relacionados con flora y avifauna nativa, que hay una reacción de la comunidad en general de rechazar el aumento de las plantaciones forestales y resguardar no solamente, entre comillas, las cuencas de agua, sino que también la conservación de la biodiversidad y por sobre todo la seguridad de las comunidades, porque no se está respetando el decreto ley 701
con respecto a los márgenes y hasta dónde se puede establecer una plantación. Eso es. Ya. Sí, bueno, hay puntos interesantes, pero a menos que, bueno, surja una pregunta después, en general ese es como otro tema, todo el tema de las plantaciones, que es importante, pero da como para estar conversando, de hecho, varios días. Pero gracias por... No está vigente. ¿Hace 4 años? Bueno, la bonificación no está vigente. Ya, no está... Lo que no está vigente es que si alguien planta el día le van a pagar por su plantación, pero para la gente que tiene plantaciones plantadas con el 701 está vigente para ellos, ¿cierto? Se acabó el incentivo a la plantación. Exacto. Entonces, como decíamos, también para este tipo de bosque uno debe funcionar con un sistema silvicultural. Y fíjense que sistema silvicultural tiene que ver básicamente con pensar en el largo plazo. Una de las grandes penas que nos ocurre hoy día con los bosques es que la gente y el propietario dice quiero sacar leña o quiero sacar trozos con suerte. Y se hace una intervención pensando en la intervención de ahora. Yo siempre digo que esta cuestión es como ir al médico. Bueno, todos sabemos que las citas en el médico son de cortas, pero aunque fuesen cortas, uno esperaría que uno salir con me duele qué sé yo, me duele aquí el pecho, y que me digan, o sea, no que me den un remedio y me digan tómatelo por una semana, sino que me hagan un diagnóstico un poquito más de largo plazo. Para los bosques es la misma cuestión. El bosque, si es que piensa, debería esperar que cuando uno le va a meter la motosierra, se esté pensando en que eso va a ser para bien en el largo plazo, para poder seguir sustentando la producción de bienes y servicios en el largo plazo. Entonces, a eso se refiere este tema del sistema. Pero además, también podemos, con la silvicultura, con el manejo de los bosques, con la intervención de estos bosques, hacer lo mismo que vimos delante en estos bosques secundarios, pero además hacer algunas cositas adicionales. Fíjense que ahí hay un árbol anillado, para que sea un árbol muerto en el futuro, donde que le sirva de percha para la ave, y para que sirva para los invertebrados, y para las aves que se instalan cavidades, y qué sé yo. Y avanzar hacia un bosque adulto y eventualmente incluso a través de la silvicultura recuperar parte de lo que fueron nuestros bosques prístinos en el paisaje. René. Yo creo que puedo hacer que la madera no es el único objetivo del manejo forestal. Pues los forestales cometemos normalmente el error de ser muy maderocéntricos. Y el manejo forestal, uno puede manejar un bosque pensando en proveer agua, pensando en proveer hábitat para la fauna, como lo que tú estás mencionando ahora. Entonces yo creo que la troza, la motosierra, hay que ir sacándole un poco del lenguaje. O sea, es parte, pero no es necesariamente el gran objetivo del manejo forestal. Es uno, y probablemente en el futuro, en un contexto de cambio climático, lo que la sociedad nos va a pedir cada vez más son esos otros objetivos de manejo forestal. Complementariamente. O sea, yo diría que hay que mencionarlo todo y no enfocarse tanto en la madera. Yo creo que hay que pensar en todo, digamos, pensamiento integral, y no quedarse solo con el agua, o solo con los insectos, o solo con las aves. También hay que pensar en la madera, o sea, hay que pensar en forma integral, y yo creo que el manejo forestal es justamente eso, ¿no? El uso múltiple e integral de los ecosistemas. Creo que estamos de acuerdo. Bueno, y para ir terminando, lo otro importante en el paisaje, y delante hablábamos de 4 millones de hectáreas, nadie tiene claro si son 4 millones, pero probablemente así algo cercano, y eso es mucho, porque esas 4 millones de hectáreas están entre Santiago y Chiloé, básicamente. Eso es mucha superficie. Y para esa superficie no voy a entrar en detalle, pero obviamente las ciencias forestales en este país han avanzado lo suficiente como para también tener las técnicas y las soluciones para recuperar esos bosques. De hecho, este es el bosque degradado. Ahí estamos varios colegas haciendo un diagnóstico qué hacer con ese bosque degradado. Y después de 5 años, ese raulí que se ve aquí, que es un raulí de 5 años, está creciendo estupendamente junto con tineo y con una serie de otras especies que están regenerando naturalmente. Y tenemos la opción también de recuperar
estos bosques degradados. Y para hacer un cortito nomás, bien rápido, está la región de los ríos. La región de los ríos tiene 850.000 hectáreas. Y porque hay otra dimensión de este tema que uno a veces puede pensar, oye, es que los forestales tienen como la obsesión de que todos los bosques hay que manejarlos, podría ser, como que somos los locos del manejo del bosque, y no es tan así. El bosque tiene que ordenarse en el territorio, y por lo tanto, si uno considera, va descontando, los bosques achaparrados, ahí baja la superficie, los monumentos naturales bajan sobre la superficie, el área protegida baja la superficie, las pendientes muy fuertes, que no deben manejarse, o si se hacen en forma muy conservadora, baja la superficie. La zona de protección de caudales, 25 metros, baja la superficie. En definitiva, llegamos a 530.000 de las 850.000 hectáreas. Pero además hay muchas restricciones adicionales que tienen que ver con acceso. No todos los bosques son accesibles y eso nos da una oportunidad justamente para el futuro ordenar el territorio, para decir, bueno, cuáles bosques se van a manejar y cuáles no. Y si se fijan, la superficie de bosque que tiene acceso a 250 metros de distancia son apenas 58.000 hectáreas de las 850.000 hectáreas. Entonces uno podría decir, razonablemente, uno podría pensar en manejo de bosque con bosque a 1,5 kilómetros de distancia de los caminos y se queda con 320.000 hectáreas o un tercio, más o menos, de los bosques nativos de la región podrían estar siendo sometidos a manejo. Entonces, para terminar, algunas reflexiones. El manejo ecosistémico, es decir, el manejo de los bosques, que hemos estado todo el rato hablando del manejo, pero a nivel del bosquecito, de este bosque, de ese bosque, qué manejo hacemos acá, no, el manejo ecosistémico, el manejo a nivel de ecosistema, por ejemplo, la región de los ríos, ¿qué es lo que nos debe proveer el manejo ecosistémico? Es decir, no el manejo del bosque, sino que de los ecosistemas boscosos o los ecosistemas forestales. Nos debe contribuir a producir más productos maderables y no maderables. Esto un poco en la línea de lo que decías tú, René, también. Mejor paisaje y posibilidades de turismo y recreación. Más biodiversidad. Más retención de carbono en los ecosistemas. Retención de carbono, ustedes saben que la mitad de la biomasa es carbono. Y el carbono, el aumento del carbono en la atmósfera es lo que está generando el aumento de las temperaturas y el cambio climático. Entonces, uno de los grandes roles de los bosques hoy día, que lo mencionamos al principio, es que retengan carbono para que mitiguen el cambio climático. Mientras más pueda retener carbono en el bosque, más vamos a estar ayudando a la mitigación del cambio climático. Hay un colega que lo ve, Oscar Tirz, de la Universidad Austral, igual, que sabe bastante de esa materia, por ejemplo. Y hay muchas personas que están muy preocupadas respecto a ese rol de los bosques. Más y mejores caudales en las microcuencas, que también han sido mencionados, bosques mejor adaptados y más resilientes al cambio climático, y obviamente más y mejores trabajos urbanos. Si tuviésemos un bosque nativo bien manejado en el país, pucha que tendríamos mejores y más trabajos también. Entonces, algunas reflexiones adicionales. La recuperación de los bosques nativos para lograr una superficie significativa bajo manejo es un desafío de largo plazo, no es algo que vayamos a solucionar de aquí al próximo gobierno de 4 años, cual sea ese. El desarrollo forestal asociado a los bosques nativos deberá ser local y por lo mismo adaptado a las realidades de cada territorio. La industria forestal asociada a los bosques nativos será de pequeña y mediana envergadura en general, y deberá estar ubicada cerca de los bosques. Y para terminar, el foco del manejo de bosques nativos es la generación de productos de alto valor y de ahí derivado todo el resto de los servicios. En el camino al logro de estos productos, sin embargo, se producirá mucha biomasa, que es lo que hablábamos delante, leña. Entonces ahí, si se hacen las cosas bien, no es incompatible. ¿Siempre verde? ¿Vamos a poder seguir teniendo nuestros bosques siempre verdes? Depende, justamente, de cómo hagamos las cosas. Podemos transformarlos en eso, en no bosque, eso ya no es bosque. Podemos transformarlo a futuro en plantaciones, porque si hacemos las cosas mal y terminamos con suelos desnudos, obviamente una opción para esos suelos van a ser las plantaciones. O podemos mantenerlos siempre verdes como los conocemos hoy día, como estos bosques manejados, o eventualmente conducirlos de nuevo a bosques prístinos como el que se muestra ahí.
Queremos que estos bosques sean siempre verdes en cuanto a qué, a que sean diversos, sean productivos, sean resilientes y sean adaptativos al cambio climático. Y aquí pero voy a pasar de largo porque estamos pasando una relación entre los bosques y los adolescentes, pero en realidad ambos son muy complejos, los adolescentes y los bosques. Lo voy a pasar rápidamente, ambos son muy complejos. No podemos predecir su futuro, nosotros no podemos predecir el futuro de los bosques, pero por lo mismo, si los sometemos a reglas estrictas, vamos a hacer que pierdan su adaptabilidad y su resiliencia. Si los sometemos así a reglas duras, estrictas, y que a este bosque hay que hacerle esto, nos va a pasar lo mismo que con los adolescentes. Va a tener quizá comportamientos extraños y extremos, probablemente. Una aproximación lo mismo, de comando y control, de controlarle absolutamente todo, no los va a hacer más predecibles, porque yo controlo un montón de cosas, voy a saber que se va a comportar así. No, eso no va a ocurrir ni con los bosques y generalmente no ocurre con los adolescentes. Mi hija anda por ahí y yo nunca fui rígido con ella, afortunadamente. Espero que no sea. En cambio, si cultivamos los valores, si respetamos los bosques, así como a los adolescentes, y somos flexibles con ellos, eso va a promover su resiliencia y un montón de propiedades emergentes, es decir, de sorpresas positivas. Y lo más bonito de todo es que van a ser capaces de encontrar soluciones específicas a sorpresas y desafíos, como el gran desafío que tenemos hoy día nosotros, que es el cambio climático, por ejemplo. Y esto va a terminar porque los forestales no somos dendrólogos. Los dendrólogos se dedican a los árboles, por ejemplo. Los botánicos también se pueden dedicar a los árboles. Pero los forestales, la ciencia forestal no es en esencia acerca de los árboles, es acerca de la gente. Es solo acerca de los árboles en la medida que sirvan a las necesidades de la gente. Y hoy la humanidad necesita urgentemente bosques bien conservados y manejados, y ahí los profesionales forestales tenemos un rol importante que cumplir. Gracias. ¿Aló? Perdón, un minutito, un segundo. Quiero pedirles, por favor, que utilicen el micrófono para que todos puedan escuchar y para que quede mejor grabado en el video de registro. Y aprovecho de pasar un dato que me pidieron acá en el local, para los que se vayan justo antes. En el local que está acá abajo, que se llama Dead Baer, que es nuevo, las asistentes de la actividad para todas las cervezas medianas van a tener un 2x1 cuando cerremos la actividad. Así que primero las preguntas y por favor les pido que utilicen el micrófono. Vamos a tener uno cada lado. Bueno, primero agradecer a Paulo su extraordinariamente buena presentación. Yo quería solo hacer el comentario de que, por las preguntas que salieron, esto de que los manejos de hoy en día, tal como lo explicaba Paulo, están orientados hacia la sustentabilidad. Y los bosques nativos, evidentemente que también la intervención no es igual que una plantación. Nosotros como forestales tenemos que primero saber el crecimiento del bosque para poder intervenir y no sacar más de lo que el bosque crece. Y con eso nosotros estamos asegurando sustentabilidad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que alguien decía por ahí, no quiere más leña. En el mejor de los casos, el bosque mejor manejado va a tener un 30% de leña. Y a Dios gracias para el dueño del bosque que lo pueda vender. Y además, esta leña, ¿no es cierto?, en los problemas hoy día del cambio climático, tenemos que el uso de la biomasa como fuente de energía es neutra en la agregación de carbono a la atmósfera. Entonces, no es malo, ¿no es cierto?, que se use la leña. Es malo cuando se hace un mal manejo, pero yo espero, ¿no es cierto?, que cada día más forestales estén caminando bajo los bosques y manejando. ¿Aló? ¿Me gustaría? ¿Hablo? ¿Aló? Ya, no sé, es que hay dos micrófonos andando. Acá hay dos andando. Ya, por ahí no.
Entonces me gustaría que pudiera regresar a las reflexiones, a la número 3, por favor. Eso, la número 3, la repito, dice: la industria forestal asociada a los bosques nativos será de pequeña y mediana envergadura y deberá estar ubicada cerca de los bosques. Pero ¿cómo eso es compatible si una planta de celulosa que tenemos aguas arriba ha pedido la ampliación de su producción para dedicarla a fibra? Y también está la misma empresa, Arauco, que ha pedido o que ha construido una tremenda planta más al norte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si aquí vemos eso, es solo ambición. Aquí no es progreso. Aquí es solamente depredar y utilizar y sobreexplotar los recursos que ya existen. Aquí no hay un límite, y volvemos a lo mismo. Mientras no haya una regulación, ese punto 3 es impracticable. En Europa puede ser posible, porque allá cuidan sus recursos naturales. Pero aquí es como las promociones, es hasta agotar esto. Eso es todo. Muchas gracias por su exposición. La profesión de ingeniero forestal tiene una calidad muy especial en comparación con otras profesiones, porque es él que tiene que imaginar el cambio área forestal en el tiempo. Si él no puede imaginar cómo se desarrolla el bosque en 20, 50, 100 años, no puede tomar las decisiones del manejo. Y eso es la gran diferencia a las profesiones. Todas las profesiones, un político piensa que votación a votación en un par de años, ¿ya? Pero como el forestal tiene que manejar objetos longevos, como las especies del bosque, tiene que incluir toda la dinámica de cambio que ahora nos preocupa tanto, que es el cambio climático. El cambio climático es algo que acaba con el, no sé cómo se llama en castellano, el Standortfaktor en alemán, el factor local, ¿ya?, de un lugar. Como ya no hay constancia de estos parámetros, es difícil, o es ahora mucho más difícil, prognosticar el futuro desarrollo. Mi pregunta es: los forestales en Chile han desarrollado un catálogo de manejo específico respecto a la necesidad de crear resistencia y resiliencia de especies frente al cambio climático? Yo he estado últimamente un par de años en Alemania y he observado las actividades de adaptación de las organizaciones estatales y por parte de privados, y hay una serie de programas, ¿ya?, justamente en este tema, ¿ya?, cómo crear resistencia y
Por ejemplo, pensando en genotipos al borde de su distribución biogeográfica, de zonas más calurosas, pueden ser las mismas especies, pero con mejor adaptación. Situación que tenemos también aquí, sabemos que Mayeco es como una límite, lo que está norte, Mayeco está mejor adaptado a fases de sequía prolongada en verano. Bueno, eso es mi pregunta. ¿Hay ya algo elaborado y cómo es la situación? Hasta donde yo entiendo, no lo hay. De hecho, varias veces ha surgido aquí el tema de la institucionalidad forestal, y yo creo que la institucionalidad forestal hoy día en Chile sigue siendo muy pobre, pero si uno va a las raíces del problema, aquí tengo lo que dice los bosques, los tres principales mayorías de la elección pasada. No voy a decir cuál es de quién, quizás algunos pueden imaginárselo, pero da lo mismo en realidad, porque el punto, no sé si les doy 10 segundos, 20 segundos para que lean eso. Ese es uno de los candidatos, uno o una. Y lo otro habla, otro candidata habla de manejo sustentable, modificación de la ley de regulación de bosques nativos, las hectáreas que se quemaron, plantar 50.000 hectáreas con especies nativas exóticas, y otro habla de implementar un plan de forestación, retomar la reforestación urbana, transformarla con AFA en un nuevo servicio, cosa que está ocurriendo, y se introducirán incentivos para mitigar el cambio climático. Pero para responder su pregunta, en el fondo hoy día no es tema. El tema, y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, aquí en este país no hay cultura de cuidado ni hacia los bosques ni hacia el medio ambiente en general. Entonces, yo me acuerdo que cuando terminó la dictadura en Chile el tema medioambiental era el tercero en preocupación de la gente. Hoy día no aparece en ninguna parte en el ranking, por lo menos no aparece en el top 10, por decirlo de alguna forma. Entonces, hoy día yo creo que ante su pregunta no, la respuesta es que no hay protocolos, por lo menos, para enfrentar los desafíos de los efectos del cambio climático en los bosques. Eso es lo que yo creo. Hay por lo menos un trabajo en el Instituto Forestal, que están viendo el inventario continuo, que va a hacer la pregunta que está preguntando él, para ver cómo se ve el tema, cómo se está comportando la especie de tantos años, y es un trabajo que se está haciendo. Pero lo que pasa es que, como él pregunta el tema de Alemania, un trabajo en Alemania lleva 30 años trabajando, y ya saben que la fauna selvática va a cambiar aquí, allá, en tantos grados. Lo que pasa es que ya saben cómo va a cambiar el ecosistema entero. 35 años trabajando, nosotros llevamos 6 años recién en el trabajo. ¿Aló? ¿Por acá? Acá. Bueno, gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas bien precisas. La primera es, una duda que me quedó de la charla es si un bosque que es protegido o una reserva podría requerir de manejo. Esa es una pregunta, una duda que me quedó. Y la segunda es cuál es la capacidad de acción. Bueno, viendo que es un trabajo en terreno el que realiza el ingeniero forestal o el silvicultor, ¿cuál es la capacidad de acción de un silvicultor o de un grupo? O dicho de otra manera, ¿hacen falta más para manejar los bosques del país? Eso. Bueno, respecto a la primera pregunta, es sumamente interesante porque hasta el día de hoy las áreas silvestres protegidas del Estado, porque hay muchas privadas también, aquí por ejemplo tenemos la Reserva Costera Valdiviana, ¿cierto? Entre las más grandes, hay otras, hay varias, pero entre las más grandes son 60.000 hectáreas. Pero hay un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el SNASPE que se llama, que ese tiene fundamentalmente 3 categorías, que son parques nacionales, donde como preguntas tú, teóricamente no se puede hacer nada, hay que dejar que fluyan solitos, a donde vayan, pero que fluyan solos. Los reservas nacionales,
que están pensadas originalmente justamente para conservar atributos especiales que tienen ciertos ecosistemas forestales, pero también para hacer manejo en esa reserva. Y ahí hay una gran deuda del Estado de Chile y de la CONAF en relación a poner justamente a las reservas nacionales, obviamente parte de las reservas nacionales, bajo manejo, porque si hubiésemos hecho esas cosas y lo hubiésemos hecho bien, probablemente en todo Chile tendríamos en forma demostrativa situaciones donde efectivamente se está haciendo buen manejo, y ahí hay una deuda importante. Y la otra categoría son los monumentos naturales, que son más chiquititos y son menos relevantes. Y así que se podría, pero generalmente no se hace, pero se podría en las reservas nacionales. Y la segunda pregunta es también muy interesante, porque la ingeniería forestal, ustedes como saben aquí el mercado regula todo, y ha regulado la vocación también. Entonces en un momento hubo 15 o 17 carreras de ingeniería forestal, cuando era el boom de las plantaciones básicamente, y hubo una sobreoferta de forestales, y después hubo bastante cesantía de parte de los forestales. Entonces produjo una crisis, y ahora se volvió un poquito más a lo normal, que son 5 escuelas de forestales en Chile. Hoy día en Chile están entrando 170 ingenieros forestales al año, de los cuales uno podría pensar que sale la mitad, sale 80, 90. Eso debería ser suficiente. Y para darte un ejemplo, Suecia, que es un país chiquitito, pero que siendo tan chiquitito es la 4ª potencia del mundo, así de mucho, ¿no? ¿La 4ª? Suecia, la 4ª potencia forestal del mundo. Por ahí, la 4ª tiene una escuela de ingeniería forestal nomás, que titula 50 ingenieros forestales al año, y con eso basta. Entonces yo creo que los 100 ingenieros forestales que están saliendo al año en Chile hoy día es suficiente. De hecho hay muy buena pega para los ingenieros forestales, así que alguien de acá tiene un hijo a punto de entrar a la universidad, dígale que entre a estudiar forestal, porque además puede cuidar los bosques, pero 100 debería ser un número adecuado para Chile. Y al austral, obviamente. Pablo, antes que nada, gracias por la presentación. Y mira, ¿tu nombre era? Sí, Patricio. Cuando hablas del bosque nativo, Pablo le consta, a Lucho, a Felipe que está ahí, no es fácil mantener el bosque nativo. Se puede decir, en teoría, se cierra. Te lo digo por qué. Porque nosotros, mi familia, tiene hoy un bosque nativo en Pichoy, que Felipe y Pablo, o sea, Luis Otero lo conocen. Entonces, es un tema complejo, que no es llegar y decir se cierran los bosques, porque también hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. El SNAP en este momento no le alcanza la plata para poder mantenerlo. A la CONAF no le alcanza el presupuesto. Ahora se están discutiendo 2 proyectos ley, uno que es el SBAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el cual he estado trabajando directamente, y también el del Servicio de Forestal. No hay las plata. Entonces, no sé si he llamado atención o mi aporte es que interiorícense un poquito más en lo que está ocurriendo en el país en este momento. Hay muchos discursos políticos por ambos lados, pero las cosas a veces no son tal como salen en la televisión, y hay que estar donde las papas queman para poder entender la situación. No digo que lo que tú estás diciendo está mal, pero hay que aterrizarlo un poquito más. No sé, Pablo, si estoy en lo correcto, estoy equivocado. A ver si René puede complementar atrás. No, yo no me iba a referir a eso. No, yo no iba a hablar sobre... Ahí está acá, me pide la palabra. Aló. Sino que lo que iba a hacer era felicitarte, Pablo, por la presentación, porque nos conocemos hace tanto tiempo y yo te he visto tantas presentaciones, y la verdad es que me pareció que fue una presentación clara, entretenida. Yo por lo menos me entretuve harto, y bastante, creo, simple, a pesar de que, bueno, siempre tiene sesgo y
profesional, pero creo que bastante simple y fácil de entender. Así que simplemente felicitarte, eso era lo que yo quería hacer. Pero un complemento, era. Hasta ahora muy arriba ponerse a discutir sobre el servicio de biodiversidad. No, pero yo en realidad el único comentario respecto a estos temas, yo además conozco a varios colegas, amigos, jugamos la pelota juntos, así que yo sé cuáles son sus visiones respecto al manejo ecosistémico de los bosques, para que no se, creo yo, malinterprete. Pero hoy día yo siempre digo yo soy hijo de Claudio Donoso Seges, que quizá algunos de acá lo ubican, obviamente en el gremio forestal, muy conocido. Mi hija tiene la mochila ahí, que la traía por si acaso. Él estableció las bases de la ecología de los bosques en Chile y de la dinámica de los bosques. ¿Se acuerdan que hablamos de dinámica también? Ahí están sentadas las bases. Bueno, hoy día está más viejito, que está fuera del ring del tema más cotidiano, pero dio la pelea por múltiples días durante 40 años. Y él decía, o sea, dice todavía, porque él está bien, pero ya no son temas para él estos que estamos hablando hoy día, que en Chile cuando se estableció el decreto ley 701, que alguien habló del decreto ley 701, fue súper claro, desde el punto de vista de lo que se deseaba, fue una política tremendamente eficiente. Logró lo que quiso. Lo que quiso, otras discusiones son que está concentrada en 3 empresas, que sustituyó el 400 o 500 mil hectáreas de bosque nativo, quién sabe cuánto, que generó la emigración de un montón de campesinos de sus tierras. Ese es otro tema, pero el objetivo era formar un patrimonio. ¡Pum! Asociado obviamente a toda una política económica y de mercado y neoliberal, etc. Pero logró formar un patrimonio. ¿Y en qué tiempo se necesitaba hacer eso? En 20 años. Porque las plantaciones de pino más o menos llegan a su mayoría en 20 años. Decreto ley 701, 20 años, hartas lucas. Se le financiaba casi toda la plantación a los propietarios. Entonces, felices, sin concurso. Sin concurso. O sea, si uno quería plantar, plantaba y le pagaban. Así, de simple. En cambio, la ley de bosque nativo, Marisa creo que dijo, se demoró 16 años en ser emitida, y es una ley concursable y con súper poca plata, que los propietarios al final no se interesan. No se está usando la ley, un 10% de la plata se usa, entonces las autoridades han ido a decirle a la gente de gobierno, oiga, dennos más plata, porque con la poca plata que se está dando, la gente no quiere usarla. Y Hacienda, ¿qué es lo que dice? Bueno, si no están usándola, están reduciendo la cantidad de plata para la bonificación de bosque nativo, o sea, un círculo vicioso. En cambio, si fuésemos serios respecto, incluyendo el tema del cambio climático y todos los impactos positivos que tienen los bosques sobre las personas y sobre la producción de bienes y la producción de servicios, hoy día estaríamos diciendo, no, vamos a hacer una ley de bosque nativo seria, en serio, no concursable, con hartas lucas, y como los bosques nativos, las especies más rápidas del bosque nativo crecen, salvo una que otra excepción, 40, 50, 60, 80 años, vamos a hacer una ley para 80 años. Es decir, la ley del bosque nativo tiene como plazo de vencimiento el año 2100. Simple. Así tendría que ser. Pero el resto es cuento. El resto es cuento. Tenemos una ley de bosque nativo que es para la pantalla hoy día. Esa es la situación. Y después de 12 años. Pablo. Al otro lado. Pablo. Igual te quería felicitar por la presentación. Te conozco ya desde la universidad, compañeros de curso. He visto todo tu trabajo, las intervenciones que has hecho en Yancahue, todo lo que tiene que ver con Bosque Siempre Verde. Y has hecho un trabajo, investigación, universidad, mis presentaciones. Así que un abrazo desde acá, pero ahora quería contarte algunas cosas que no son tan buenas. Mira, este jueves aquí en Valdivia se va a hacer la 5ª sesión de la Mesa Nacional de Bosque Nativo, y la última vez que sesionó fue el 23 y 24 de septiembre del año 2015. O sea, han pasado 24 meses, Pablo, que no nos hemos juntado con las autoridades, y resulta que lo que tú hablabas del bosque degradado, que hablabas del bosque degradado, todavía no hay definición, no sabemos de dónde partir.
Se han perdido años en este tema del bosque degradado, todavía no podemos partir porque hay mucha gente que dice que esto otro hay que incluirle, pero no nos ponemos de acuerdo y es un tema que no nos ha liderado para que nosotros podamos salir con esa tarea adelante. Después lo que te quiero decir con respecto a lo que se ha hablado de la ley 22.283, ¿no es cierto?, de bosque nativo, recuperación, por ahí vi arriba que decía alguien que propone la plantación de 50.000 hectáreas, ¿no es cierto?, que tú lo mostraste por ahí, y resulta que la ley en este momento, ¿qué es lo que bonifica? Bonifica 10 UTM por hectárea. ¿Cuántos son 10 UTM? 440.000 pesos por hectárea. Yo me pregunto, ¿qué propietario pequeño en este momento tiene ni siquiera los 440? Porque para hacer una plantación en bosque nativo de enriquecimiento o plantación suplementaria, ya lo hemos visto, yo vengo bajando de Arquilbo en este momento, vimos plantación arriba, los costos básicos son 1 millón de pesos por hectárea, y de ahí hacia arriba, si tienes que sacar quila, puede llegar a 1,5 millones, 1.600.000. Yo me pregunto, ¿qué pequeño propietario que maneja 2 o 3 hectáreas que quiere recuperar, tiene la plata en el bolsillo para hacer la inversión? Recuerda que esta ley le bonifica cuando la plantación está establecida, o sea, el señor planta el 2017, el 2018, 2019, con suerte, a fines del 2019 puede recuperar la plata. ¿De dónde? Si el Estado no la pone. Por eso no funciona la ley 22.283 y está estancada. Mira, entre los literales A, B y C para manejar bosque existen 27 pagos de bonificaciones y solamente en esta cuestión se está articulando lo que es un manejo de un renoval y un latizal. Y el resto de la ley no funciona. Para mí, senderos interpretativos que se están pagando en este momento, la persona hace 1,5 kilómetros y le pagan. ¿Quién manejo eso si no toca en el bosque? Con eso termino. O sea, la ley hay que arreglarla, hay que modificarla, ¿no es cierto? Y dice claramente que es un incentivo, pero ese incentivo no alcanza para los pequeños propietarios. Además, no logra su objetivo. No logra su objetivo. Y además, estos pequeños propietarios son ayudados por extensionistas forestales que contrata CONAF. Y yo lo sé exactamente porque fui provincial de CONAF y estoy en contra de eso, porque a ese extensionista forestal, por un plan de manejo costo medio, se le llega a pagar casi 1.200.000, 1.300.000 por articular 1 o 2 hectáreas, y al propietario le llegan al final un manejo por 60 o 70.000 pesos. Yo encuentro, para mí eso es una vergüenza. Eso debe cambiar absolutamente. Espero que haya quedado grabado. Gracias, Pablo, por tu presentación. Hola, Pablo. Yo también quería agradecerte por la presentación. Estuvo súper interesante, muy entretenida, como decía René. Quería agradecer también tu homenaje a tu papá, a Claudia, por todo el soporte, y estoy tan feliz de que tú también estés haciendo esto, y espero que sigan haciéndolo e incentivando a la gente a creer en los forestales, y a eso va mi pregunta, porque nosotros estábamos conversando antes de la charla de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, y yo fui parte de eso en un comienzo, en una época en que nadie le creía a los ingenieros forestales porque estaba la escoba por los bosques. Y de hecho yo siempre encontré como que el nombre de la agrupación era tan raro, pero era como un grito para decir: nosotros somos ingenieros forestales que creemos que las cosas se pueden hacer bien y nos interesa cuidar el bosque, y veo que es lo que estás diciendo con tu charla. Y desde un ingeniero forestal que viene llegando de vuelta, que no ha visto lo que ha pasado en Chile por tanto tiempo, yo quería como tratar de reenchufarme y preguntarte ¿cuál es la percepción social del rol de los ingenieros forestales? ¿La gente está dispuesta a creernos que nosotros realmente podemos proteger el bosque con motosierras y con hacerlo bisturí con mucho cuidado? ¿O en realidad todavía es un tema bien difícil de poner en la mesa, y por eso necesitamos que tú nos vengas a inspirar con tus charlas? O sea, yo creo que aquí hay varios no forestales que podrían hacer comentarios respecto a tu pregunta. Yo personalmente soy un ferviente creyente en mi profesión y creo que es una profesión maravillosa, extraordinaria. Pero no sé qué opina aquí la gente de la mesa, por ejemplo. Ahí se necesita un micrófono. ¿Hay micrófono?
Hola, bueno, nosotros conocimos a Pablo porque salimos a hacer trekking y disfrutar de la naturaleza, por eso estamos acá. Y la verdad eso nos mueve, lo verde, estar relacionándonos día a día con todo lo lindo que tenemos. Y claro, uno ve la naturaleza, la contaminación, lo poco que se aprovecha, el turismo, etc. Y a uno igual le preocupa, no sé, el manejo, qué va a pasar con los bosques, ¿cierto? Cómo se renuevan, cómo se cuidan, lo que decía, no sé, todo lo que es conservación. ¿Y qué piensan de los forestales? Bueno, uno siempre piensa, yo al menos pienso que, o sea, que hay lucas, igual, no ustedes, pero en general que las empresas mueven todos los bosques, que si hay una regulación real, ¿ya? Y eso es preocupante, si bien es cierto, no sé, si las empresas están bien reguladas o no, eso, en realidad. Si hay empresas que, por ejemplo, la CONAF, hay conservación del medio, hay renovación, es capaz de, claro, que si es capaz de regular, o hay entidades también, a uno le queda la duda porque uno no sabe, ¿ya? Por ejemplo, las Torres del Paine. Las Torres del Paine hoy en día, patrimonio de la humanidad, qué lindo, octava maravilla. Pero ¿y la contaminación? ¿Qué pasa ahí con la conservación? ¿Ya? Igual se sabe que hay contaminación de nuestro parque. ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestros parques, con nuestros parques acá? ¿Ya? Entonces, uno como no solamente amante de la naturaleza, le preocupa el tema. Si bien hay la cosa política, las empresas manejan todo, ¿qué tan bien regulado está eso? ¿Ya? Por parte del gobierno, por parte de entidades que realmente cuiden nuestro patrimonio. No sé. Yo quisiera llevarlos al pasado. Uno que ya tiene sus años, le gusta hablar de lo que existió antes, de lo que vimos, de lo que había antes. Yo como mochilero visité Pucón el año 71. Era santiaguino. Recuerdo haber amanecido ahí en la playa de Pucón una mañana y haber visto todos los cerros alrededor de Pucón llenos de palitos de fósforos tendidos en la ladera. Todo el valle de Pucón, hasta Curarrehue, hasta casi el límite con Argentina, se quemó los años 40, estaba destruido. Y los últimos incendios fueron los años 70. Si uno ve una fotografía aérea de Valdivia del año 60, uno lo único que va a ver de bosque nativo son unos moños en los cerros. El resto estaba pelado. El año 58 Pablo Neruda escribió Oda a la erosión en la provincia de Malleco. Era tal el desastre ecológico en Chile, los años 60, los años 50, los años 40, que hasta Neruda, digamos, hizo esa oda tremenda, digamos, en que relata la destrucción que teníamos en el sur de Chile. Hoy día estamos en el paraíso comparado con lo que era el sur de Chile el año 60 o el año 70 incluso. Yo creo que hay que revisar un poco la historia y yo creo que las cosas no las hemos hecho tan mal, a veces somos demasiado pesimistas. Si uno viaja al lago Panguipulli, mucha gente cree que son bosques vírgenes. Mucha gente que va a Huilo Huilo, Peterman les vende el cuento de que todos son bosques vírgenes. Esos son bosques que se manejan desde hace 100 años, van a cumplirse 100 años de manejo de esos bosques.
Ahí estuvo el ex complejo forestal y maderero Panguipulli. Y hoy día el paisaje del lago Panguipulli en el Tume parece un paisaje de bosque prístino. Y no es así, son puros renovables. Las cosas no se han hecho tan mal como alguna gente cree. Pablo, muchas gracias por la charla, en verdad estuvo muy clara y muy entretenida y yo quería como enfatizar un par de cosas. Una, tú hablaste mucho de la conservación, y yo no sé si todos estamos tan claros con lo que es conservar o lo que es la conservación, pero en términos muy simples quería enfatizar que no es no tocar los bosques, no es ponerles un candado y hacer puros parques nacionales, porque para eso no estudiaríamos. Yo soy forestal también. Estudiamos para manejarlos bien y así se puedan conservar, ¿sí? O sea, que tengan como sus mejores atributos siempre, en la medida de lo posible. Esa es una cosa. Y quería volver al tema de la cultura que se ha hablado, de la cultura forestal o no forestal que en realidad hay en este país. O sea, si preguntamos aquí qué conocen del sector forestal en términos de servicios públicos, ¿alguien puede nombrar otro servicio que no sea la CONAF? Que no sea... Alguien que no sea forestal. Claro, alguien que no sea del medio. Entonces, y si pensamos en el sector agrícola, ¿cuántos servicios hay? Hay muchos más que en el sector forestal. ¿Pertenecemos al ministerio? ¿A qué ministerio pertenece el sector forestal? ¿Existe el ministerio forestal? Tampoco, ¿verdad? O sea, no está en nuestra mente, no está en el imaginario colectivo el tema forestal. Entonces yo quería también destacar, y aquí aprovecho de pasar como un aviso, la importancia de la sociedad civil en esto. Yo pertenezco también a una organización que por ahí la nombraron, que es la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, así se llama, que el papá de Pablo es uno de los fundadores, de hecho, don Claudio Donoso. ¿Y qué hacemos? Bueno, tratamos de poner estos temas en la palestra, tratamos de pelear porque las leyes sean las más adecuadas, tratamos de concientizar a la población, tratamos de hacer muchas cosas. Así que aprovecho de invitarlos todos a que visiten el sitio web al menos, que es www.bosquenativo.cl, facilito. Y ahí puedan también conocer más de qué se trata el bosque nativo, qué hacemos, que somos muchos los forestales que estamos muy preocupados por este tema. Hola, todo me ha parecido muy bien, más que nada es como un comentario. Dentro de todo, o sea, el bosque, estoy muy de acuerdo con todo, pero creo que hay como un vacío de información. O no sé si se toca a veces como las especies nobles que algunas veces hubieron dentro de la madera, como el lingue, el raulilla, tienen especies que en realidad están dentro de los bosques, pero ahora no sé si uno puede decir que encuentro de esas especies en lugares prístinos o maderas nobles grandes, o algo así. Me gustaría decir como enfocado de repente a una especie puntual, en vez de la protección, que decían no tocar nada, quizás saber algo o dónde hay información sobre ese tipo de especies en específico. Bueno, lo que tú señalas deriva en un punto interesante, que es que hoy día el área de Chile de mayor pérdida de bosque y biodiversidad es justamente la región de la séptima, particularmente esa zona. Si ustedes piensan en los parques nacionales, que a esta altura no me acuerdo cuántos millones de hectáreas son parques nacionales. ¿20? 6. Bueno, el SNASPE, los parques nacionales, ¿dónde están? Tania mencionó uno. ¿Cuál mencionaste tú? Torre del Paine. Los otros grandes parques nacionales están en la zona andina, principalmente de la zona norte. Y bueno, Coyhaique tiene un montón de parques nacionales, reservas nacionales, Magallanes también. ¿Dónde no hay parques nacionales? Oye, Fernando, aquí 3 millones de hectáreas. No tiene administración con AFI. 3 millones de hectáreas, un parque nacional sin administración. Pero volviendo en relación a la pregunta de ¿dónde no hay parques nacionales? Los parques nacionales en general tienen de 100.000 hectáreas para arriba. Yo hice mi tesis de pregrado en lo que entonces era el área de protección Radal Siete Tazas, que queda cerca de Molina. Alguien de la séptima región quizá conoce Radal Siete Tazas. Era un área de protección. Después pasó a Reserva Nacional y sin cambiar 1 milímetro, de hecho perdió superficie, eran 5.000 hectáreas, después perdió superficie por litigios con los vecinos, de ser 4.000 hectáreas, hoy día un parque nacional. ¡Oh, sorpresa!
Pusieron el área de protección Real Cedra como parque nacional porque no había ni una en la séptima región. La zona de más biodiversidad en Chile sin áreas protegidas. Entonces, claro, donde hay presiones, principalmente presiones económicas, obviamente no hay áreas protegidas. Y por ejemplo, el lingue que mencionas tú, o sea, yo encuentro extraordinario que especies como la alerce y la araucaria estén protegidas, pero no son las especies en mayor peligro de extinción hoy día. Hay una especie que es el ruil, que es pariente del raulí, que crece en la costa de la séptima región, que creo que son 200 hectáreas que quedan en Chile de la especie. Con el incendio se quemó una tercera parte, con los incendios del verano. Ruil, se llama Nothofagus alexandri, como el antiguo presidente que tuvo Chile, Nothofagus alexandri. De las 200 que tenía, se quemaron 70. Entonces, efectivamente, hay especies en Chile que están en un nivel de protección sumamente precario y que requieren mucho más esfuerzo. Y respecto a lo que dice Lucho, que a todo esto te voy a aprovechar de hacer propaganda. Lucho es ingeniero forestal que ha escrito unos maravillosos libros. Uno escribió que se llama Huella del Fuego, y él por eso sabe ese tema, porque escribió todo el tema de los incendios en el pasado en Chile, y otro que se llama Desde la naturaleza al paisaje. ¿Así o no? De la naturaleza al paisaje. Pero que es muy cierto muchas cosas de las que dice Luis, pero el tema es que la sociedad en general, creo yo, en relación a lo que dice Lucho, y los tiempos particularmente, hoy día nos exigen avanzar mucho más rápido. En la tipología, los tipos forestales que yo les mencioné delante, que no sé si se acuerdan de esta altura, pero que eran 12 en Chile, los tipos forestales, así como en general muchos elementos de la ley del bosque nativo en Chile, son del año 79, del año 80. Y yo siempre digo una cuestión respecto a los tipos forestales, son 12, y los describió mi papá. Mi papá fue contratado por la CONAF y él lo escribió en 1979, 1980, que fue el mismo año que escribió el libro de Ecología Forestal, que fue su primer libro y una de las grandes contribuciones que ha tenido este país para conocer la ecología de los bosques. En cuanto del 79 ahora son 38 años, ¿cierto? 38 años no ha cambiado un pelo de la tipología forestal. Entonces yo hago dos lecturas ahí. Una, la tipología es espectacular, y no se ha cambiado. Y es verdad, es muy buena tipología. Pero obviamente, por muy buen ecólogo forestal que sea mi papá, en 38 años el conocimiento en ecología forestal que se ha agregado en Chile es enorme, y en ciencias forestales también. Aquí mismo Jorge, que habló recién, ingeniero forestal con doctorado, Daniel, que está acá, ingeniero forestal con doctorado, René, lo mismo. Hay un montón de colegas que han vuelto con doctorados de afuera y que saben mucho de ecología forestal y mucho de bosque, y que han contribuido mucho, entre otros, más, aparte de los tres que menciono, obviamente, y la tipología forestal no ha cambiado un pelo. Entonces eso habla de lo lento que nos estamos moviendo. Por muy potente que sea la tipología forestal, no puede ser que en 38 años no hayamos sido capaces, y además que entre los forestales sabemos que hay elementos que habría que cambiarle a la tipología forestal, y sin embargo no lo hacemos. Entonces el tema, a pesar de lo que dice Lucho, yo creo que tiene mucha razón, pero la demanda, yo creo que hoy día, tanto de la sociedad como de los tiempos, es avanzar más rápido. La última pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, solo quiero hacer un comentario, porque yo creo que la sociedad chilena nos mira un poco negativamente, pero yo quiero invitarlos a todos los que quieran ir a ver bosques manejados, para que vean que los bosques nativos se pueden manejar y tienen perspectiva, y también tengo estudios económicos que son similares a una plantación de pino 20 años. Entonces, para que ustedes vean, y la otra cosa que quería decir es que esto del cambio climático nos está obligando a que nosotros tengamos que buscar medidas de mitigación, y el manejo de los bosques nativos, intervenirlos y mantenerlos en un crecimiento constante, nos ayuda a fijar carbono, y eso evidentemente que contribuye, ¿cierto?, a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces yo les pido a ustedes, que
nos toquen la puerta, que quieren ver manejo de bosque nativo, yo trabajo en la CONAF, pueden ubicarme ahí no por mucho tiempo más, porque me estoy jubilando, pero igual voy a seguir vigente. Y dos, también pertenezco a una asociación que se llama Aprobosque, que está por el manejo del bosque nativo. Y creo que la sociedad tiene que conocer para que empiece a transformarse y que también sea, en la medida que ustedes vayan conociendo el manejo, que bien sean voceros, que les gusta esto de ver bosques manejados que cumplen todas las funciones, ¿no es cierto?, del bosque, de agua, de paisaje y todas las cosas, que el manejo del bosque nativo se puede. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por participar esta tarde en los Encuentros Conciencia. Los quiero dejar invitados. Como les comentaba al principio, los Encuentros Conciencia se hacen una vez al mes. El próximo va a ser en enero, con un expositor asociado al Congreso del Futuro. En febrero no tenemos Encuentros Conciencia porque la universidad está cerrada, pero todo el año tenemos esta actividad, así que los invito a los que quieran anotar su correo electrónico para recibir las invitaciones directamente, si pueden anotarlo en esas listas. Y por supuesto agradecer a Pablo por su presentación, por atreverse, por darse el tiempo como científico de conversar con la comunidad, de abrir estos espacios de conversación, así que muchas gracias.